Gracias por darme, Señor, un domingo más para estar en tu presencia y adorarte. Es un privilegio poder estar todos juntos, adorándote a ti, Señor, cantándote a ti y conociéndote más, Señor. A eso hemos venido esta mañana. Eres tú, Señor, el centro de nuestro corazón, de esta reunión, de nuestros cantos, Señor. Sé tú muy exaltado esta mañana, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, por medio de Él, Señor, para levantar a ti esa alabanza que tú mereces, Señor, y que tú deseas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad absoluta de ti, Señor. Nuestra necesidad absoluta de ti. De nadie más, Señor. Queremos ofrecerte esta alabanza, Señor, con sinceridad y de todo corazón. Te alabamos, Señor Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, te alabo, te adoro, Señor. Te bendigo esta mañana. Tú eres el centro. Tú eres digno de toda alabanza y adoración. Tú eres digno de recibir, Señor, todo el honor, toda la gloria. Todo nuestro ser es tuyo. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Denle un aplauso al Señor. Dígale: Señor, hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti reconociendo, Señor, reconociéndote a ti sobre todo y reconociendo que te necesitas. Digamos al Señor: hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás. Dile: y fuera de ti lejos de ti nada soy. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú.
corazón y todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. Perfeccióname en tu amor, dile a él, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Dile, perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre es tú. Mi buen pastor, dile, nadie hace gozar, nadie hace gozar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo soy, no necesito más. No necesito más. Completo soy en ti, Jesús. Completos estamos en ti, Señor. Te alabamos con nuestros aplausos a ti. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes, gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar reuniéndonos como hermanos, como iglesia en Cristo, para poder nosotros recibir el alimento del Señor, ¿verdad? Que nos manda, el maná que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así es. Y bueno, pues esta tarde estamos aquí reunidos, pues con esa finalidad y ese propósito de ser edificados en el Señor, pero pues antes que todo quiero también dar gracias a Dios por la vida de todos los hermanos y las personas que están mostrando su amor y su generosidad hacia con Dios y hacia con la obra también, con respecto a la campaña de víveres que se está llevando a cabo. Y hay por ahí algunas personas que han hecho algunos donativos económicos y bueno, gracias a Dios han sido de gran bendición también, ¿verdad? Para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan y también darle la parte que necesitan también en la parte física, en la parte natural, que son para sus víveres, sus alimentos sólidos. Y bueno, pues esa es la parte que nosotros queremos comentar. Y aquí estamos, gracias a Dios, al pendiente de todo esto. Y gracias, hermanos, gracias, les agradecemos que sigue abierta la campaña, se siguen recibiendo víveres. La dirección de la congregación aparece ahí en los anuncios. El horario es de 8 de la noche a 8 de la mañana a 8 de la noche. Y está ahí recibiendo el hermano Clemente y su esposa, la hermana Feli. Ellos, los hermanos, están ahí a cargo de este ministerio de recibir los víveres. Pueden ahí llegar a la congregación y ellos los van a recibir, gracias a Dios por sus vidas. También queremos informarles que pues los estamos invitando a que nos sigan acompañando en todo este tiempo, a estar recibiendo la palabra de Dios durante las enseñanzas, que seamos edificados. El Señor siempre tiene algo para nosotros y el Señor es bueno, por lo que nosotros queremos estarlos invitando a que perseveremos juntos, a ser afirmados en la fe, como Barak tuvo que ser afirmado en la fe, y de él vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, antes de hablar de Barak, quiero pedirles que también nos estén acompañando ahí, si gustan ver los videos,
las enseñanzas de todo esto, pueden darse una vueltecita ahí en el YouTube, Casa de Oración Milpalta, ahí están las enseñanzas y pues ahí las pueden encontrar también para poderlas ver ya después de que las transmitimos en el Facebook, las pueden ver allá. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza y a pedir al Señor que hable a nuestros corazones. Acompáñame a orar. Padre, queremos agradecerte en esta tarde la oportunidad que nos das de venir a tu presencia para reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Del Padre de las luces, del Padre de misericordia, de compasión y de verdad y de bondad eres tú. Gracias por este tiempo que nos permite reunirnos como hermanos, como iglesia en Cristo, un solo cuerpo en Cristo, y estamos aquí reunidos con el único propósito, Señor, de escuchar tu voz. Háblanos, afirma nuestra fe, afirma nuestros corazones en tu palabra, y que podamos nosotros, Señor, ser entendidos para que podamos poner por obra tu palabra y glorificar tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos para allá, a la carta a los Hebreos. Seguimos con la serie Los Héroes de la Fe. Versículo 32. El escritor de Hebreos está mencionando todavía algunos héroes de la fe que por aquí se dejan ver en esta galería. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y de Barak, y de Sansón, y de Jefté, y de David, así como de Samuel, y de los profetas. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? La vez pasada vimos la fe de Gedeón, la fe de Gedeón, vimos su fe, y esta tarde vamos a estudiar la fe de Barak. Vamos a la escritura. El escritor de Hebreos está citando a un personaje del Antiguo Testamento en el tiempo de los jueces también, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había momentos en que por hacer lo que bien le parecía, pues le venían las consecuencias al pueblo de Israel y eran oprimidos por sus enemigos, y en algún momento clamaban a Dios y Dios les mandaba un libertador. Y después de que ya estaba ese tiempo del libertador, hasta que moría a veces el libertador, pues volvía el pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vayamos a Jueces, por favor. El escritor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ir leyendo poco a poco para ir viendo lo que el Señor nos deja ver. Y pues Jueces 4.1, vamos a estudiar la fe de Barak. Dice así, Jueces 4.1. Vamos a poner mucha atención porque es importante sacar los principios aplicables a nosotros y ver los atributos de Dios en estos pasajes, ¿no? Las verdades de Dios y los principios aplicables a nosotros cuando hacemos una lectura de la Escritura. Dice Jueces 4.1, después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. O sea, Ahot era también un libertador, pero murió el libertador, ¿y qué sucede? Vuelve el pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, esto pasó también la vez pasada que hablamos de Gedeón. El pueblo murió el libertador y volvió a hacer lo malo y fueron oprimidos por los gabaonitas, ¿sí? Ahora aquí nosotros podemos darnos cuenta que Dios les levanta a Ahot como libertador, pero muere y el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacernos una pregunta de este versículo? ¿Por qué volvían a hacer lo malo y por qué no se mantenían firmes en la fe? ¿Cuál era la razón por la que ellos no permanecían firmes, el pueblo de Israel? Es fuerte, pero mira, yo te voy a decir algo. El pueblo de Israel ya tenía la ley de Moisés. Ya tenía mandamientos. ¿Para qué Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel? Para que aprendieran a vivir una vida ordenada delante de Dios. Así como hasta el día de hoy.
¿Para qué Dios nos ha dado la palabra? Para que aprendamos a vivir una vida ordenada. Y Dios nos ha levantado un libertador, que es Cristo Jesús en este tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Volvían otra vez a hacer lo malo porque no se mantenían firmes en la fe. Y la respuesta es porque realmente dejaron de confiar en Dios. ¿Y sabes cómo lo mostraban ellos? Con su manera de pensar. Y eso los llevaba a tener una manera de sentir y de actuar que no era conforme a la fe. ¿Por qué? Por no renovar su manera de pensar con la palabra de Dios. Por eso recordemos cuando el apóstol Pablo le hace un escrito a los romanos, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué Pablo les dice esto al pueblo de Israel? Que no se conformen a la manera de pensar de este siglo o de este mundo, sino que se transformen por medio de renovar su entendimiento. ¿Para qué se lo decía? Para que el pueblo o la iglesia comprendiera cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y anduviera en ella. Pues esto fue lo que descuidó el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cuando estaba el libertador, pues todos bien derechito, ¿no? Esto me recuerda así como cuando de repente hay en la casa el papá y está liderando y está el papá en la casa y todos bien derechitos. Se va el papá de la casa y cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Digo, para los hijos, ¿verdad? Y bueno, aquí nos deja ver que debemos de estar nosotros enfocados en renovar nuestro entendimiento, en no conformarnos a la manera de pensar. Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba dando clases a nivel bachillerato, yo me podía dar cuenta qué padres estaban trabajando con educar a sus hijos o los habían educado desde pequeños, en formarles por lo menos a estas alturas de la vida en las que estamos viviendo y estos tiempos, en tener la educación de pues saludar, buenas tardes maestro, esto y el otro, ¿no? Pero hay quienes de plano ni eso hacían, ya a nivel bachillerato. Y había quienes venían a la clase de educación física con botas. Y tenía que platicar con ellos y tenía que ayudarlos a que renovaran su manera de pensar. Que en la clase de educación física no podía entrar con zapatos o con botas. ¿Por qué? Porque estaba perjudicando su propio cuerpo. Iba a ocasionar un daño o una lesión en su cuerpo. Y yo no iba a permitir que el joven o la señorita entrara a la clase de educación física. Había jóvenes o señoritas que con pantalón de mezclilla hacer actividad física. No, o sea, yo les pedía que trajeran su pan, su ropa deportiva. Yo no les pedía un solo uniforme, no, que trajeran su ropa cómoda y deportiva. ¿Para qué? Para hacer sus actividades físicas. Y en esa parte nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de formar a los alumnos. Pero hay quienes en este tiempo, en vez de formarlos, los malforman, y más en las clases de educación física. Y no tengo nada en contra de los maestros de educación física, porque hay maestros que sí hacen su trabajo, pero hay maestros que no hacen su trabajo. Y no quiero decir que todos son igual, no podemos generalizar. Pero hay quienes sí están trabajando en renovar su manera de pensar, aún en el trabajo normal, en un trabajo secular. Se esfuerzan por dar su mejor clase, pero hay quienes de plano no lo hacen. Y qué importante es nosotros, ahora lo voy a bajar a la familia, qué importante es padre o madre ver que si tu hijo está adquiriendo una forma de pensar que no es conforme al orden de Dios, es tu responsabilidad llevarlo a renovar su entendimiento, no con lo que tú sientes y piensas, no, con lo que dice la palabra. Tienes que darte el tiempo para explicarle qué dice la palabra de acuerdo a la conducta incorrecta que está manifestando. Porque si no, mira, si ahorita de pequeño no lo corriges, espérame, deja que crezca más, a la adolescencia te va a costar más trabajo.
Yo lo vi, yo di clases a nivel preescolar, a nivel maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y yo conozco cómo, gracias a Dios, por la gracia de Dios, no porque yo, no, Dios me permitió trabajar ahí. Y sabes, Dios me formó ahí también para observar la conducta de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son el reflejo de los padres. Y sí es cierto, como están los hijos, así están los padres. Ahora, me refiero a una situación, hermanos, de que cuando un alumno constantemente está inquieto, desobedece, golpea a sus compañeros, bueno, es porque sus padres no están teniendo el tiempo para dedicarlo a él, en formarlo con las conductas ordenadas que debe de tener una familia. Y ya cuando te enteras de la situación, pues ya te enteras que hasta están divorciados los padres y toda la situación, o que se van todo el día a trabajar y dejan al hijo ahí con la abuelita. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues, ¿cómo no quieren que los hijos hagan lo malo si los dejan hacer lo que cada uno bien le parece, como en el tiempo de los jueces? Y ¿sabes? Eso se llama rebeldía. Eso es anarquía. Rebeldía contra las leyes. Y eso va pasando por no renovar la manera de pensar, pero los responsables directos ante los ojos de Dios son los padres, y los padres tienen que ayudar a los hijos a renovar su manera de pensar. Nosotros como maestros nos toca una parte, claro que sí. Nosotros como pastores en la congregación tenemos que trabajar con sus hijos, con los jóvenes, con los niños, pero ustedes tienen que también apoyarnos, porque la responsabilidad no es toda nuestra. La responsabilidad directamente es de ustedes. Ahora, si Dios lo pide es porque sí se puede. Hay que darse el tiempo de trabajar en renovar el entendimiento para que no por un ratito le llames la atención y ya después que te descuidas vuelve a hacer otra vez lo malo, como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. O te vas de la casa y como dijéramos nosotros aquí en México, ¿no? Se va, hay un dicho, pero dice, se va sin ofender a nadie, no estoy ofendiendo a nadie, es un dicho, es un mexicanismo. Decía un amigo, dice, se va el gato y hace la fiesta el ratón. Y pues sí, el desorden, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que maduremos. Ahora, el resultado de conformarse a la manera de pensar de este mundo es que nos alejamos del Señor y comenzamos a ver que vienen las consecuencias de no trabajar con nuestra manera de pensar, así como lo vieron, ¿sí? o como le vinieron al pueblo de Dios de Israel las consecuencias. Miren el versículo 2, Jueces capítulo 4, versículo 2. Por eso el Señor los dejó caer en manos de Jabín, rey cananeo. Recuerden que ellos habían entrado a la tierra prometida donde estaban los cananeos, los jebuseos, los amorreos y todos los feos. Ahí estaban, ¿sí? Y entonces dice que el Señor los dejó caer en manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. Ahora fíjense bien lo que dice. El capitán del ejército enemigo, del ejército enemigo de Israel, se llamaba Sísara, y vivía en Jaroset Goyín. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que el pueblo de Israel decidieron dejar a Dios y por consecuencia el Señor los dejó que vivieran como ellos pensaban y sentían. Y esto ocasionó que los enemigos, ¿sí?, los tuvieran sometidos bajo su yugo de esclavitud por la rebelión del corazón que había del pueblo contra Dios. Entonces dice el versículo 3, los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido, ¿cómo? Cruelmente a los israelitas. O sea, no era una opresión así de que ponte a trabajar y me pagas el impuesto. No, era una opresión cruel. O sea, sin piedad, para que me entiendas. Así se les levantaron sus enemigos. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Clamaron a Jehová. Ahora, en todos estos versículos ahorita que ya hemos leído, yo quiero decirte que ya vimos un atributo de Dios, que se llama la justicia de Dios. Y sabes, Dios es un juez justo porque le paga a cada uno conforme a las intenciones de su corazón. Y no es que Dios esté buscando ahí, no, está bien. Dios dice, ok, pueblo mío,
quieres vivir a tu manera, a tu gusto, como tú quieras, está bien. Yo te recomiendo que vivas bajo mis mandamientos y los obedezcas para que la bendición mía te alcance. Pero si tú quieres vivir fuera de mis mandamientos, está bien. No te va a traer bendición, te va a traer maldición a tu vida. Y mira, se le levantaron los enemigos. Y este personaje, Javín, tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Pero ahí, mira, también nos deja ver que los israelitas que se dieron cuenta, otra vez como lo que pasó con Gedeón, como que reaccionaron, clamaron, es decir, que dieron voces, gimieron y se lamentaron ante el Señor para que los librara. Se dieron cuenta que se habían apartado de Dios. Y dice el versículo 4, en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. ¿Qué podemos ver aquí? Dios nos está dejando ver el contexto de toda la situación. Tanto la situación de los enemigos, que ellos estaban duro y oprimiendo cruelmente al pueblo de Israel, pero también Dios aquí había una mujer que estaba gobernando en Israel y era una mujer profetisa llamada Débora. Y esta vez, fíjense, Dios no levantó a un hombre, sino que utilizó un miembro del sexo débil, una profetisa llamada Débora. Y quiero decirte que no es la norma de que una mujer ocupe el lugar de autoridad espiritual, pero era época de decaimiento. Los varones nomás no se querían levantar, como lo podemos ver en las congregaciones. En algunas congregaciones, las que más sirven y las que más están siendo sensibles al servicio y a amar a Dios y mostrarle su amor sirviéndole a Dios, déjame decirte que la mayor cantidad son las mujeres. Y los varones, pues, no se dejaban ver, así como aquí en esta situación, en el tiempo de los jueces, en este momento de que Débora estaba como gobernando Israel, era una mujer profetisa, pero era época de decaimiento. No debe usarse ni como ejemplo ni como precedente del papel de la mujer en la iglesia, fíjense bien, puesto que era la excepción en ese entonces, pero no es la regla, amados hermanos. La regla es que Dios llama al varón como cabeza, como autoridad. Pero en este tiempo había un decaimiento. Imagínate cómo estaban los varones, atrapados por el pecado, atrapados por la idolatría, atrapados por la inmoralidad sexual, atrapados por el adulterio, la fornicación, atrapados por el robo, por la mentira, por la codicia, atrapados por la vanagloria de la vida en aquel entonces, que no se levantaban a servir a Jehová. El llamado es para los varones, amados hermanos. ¿Y sabes dónde Dios quiere que te levantes en ese llamado que Dios te ha hecho a servir a Jehová? Empezando en tu casa. Ahí es donde Dios quiere que tú como cabeza, como varón del hogar, tú reúnas a tu familia y pases tiempo con ella. Que edifiques tu casa. Y quiero decirles que esto pasó en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, no en la iglesia, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un decaimiento espiritual tremendamente. Los varones estaban por los suelos, atrapados por el pecado. Lo único que estorba que una persona se levante espiritualmente y madure, te voy a decir algo, es el pecado. Y es el pecado no confesado, Pecado no confesado, pecado no perdonado. Por eso la Biblia nos manda y nos dice claramente, ¿sí?, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y diario tenemos que hacer eso, amados hermanos. Diario tenemos que llevar una vida de arrepentimiento y de confesión de pecados delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos al versículo 5. Ya nos deja ver el versículo 4 que había alguien que estaba gobernando al pueblo.
5. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar, conocido como la palmera de Débora, para que les hiciera justicia. Esta mujer estaba cumpliendo la función que Dios le había puesto a ejercer. Y qué importante es que tú como mujer, amada hermana, tú aprendas a conocer cuál es tu función dentro de tu familia. Si eres casada con tu esposo, si eres soltera, cuál es tu función hacia con tus padres, tu función hacia con tus hermanos y tu función dentro de la casa. Y tu función en la escuela, tu función fuera de la casa, en la calle. ¿Cuál es tu función? ¿Cómo te debes de comportar en esas áreas de tu vida? A eso se está refiriendo. Aquí Débora sabía cuál era su función. Y dice el versículo 6, un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Sedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor, toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Miren, en lo más profundo de la opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel, por este enemigo que lo estaba oprimiendo cruelmente, Débora envió llamar a Barak. Barak significa rayo, eso significa Barak. Y Dios, ¿qué nos deja ver en esta situación? Que miren, la mujer que estaba ahorita como autoridad ahí puesta por Dios, esa mujer mandó llamar a Barak. ¿Qué vemos ahí? Que Dios usa la autoridad para confirmarle a Barak el llamado que le había hecho a él. Pues quiero decirte que Dios, en este entonces y en estos tiempos, Dios usa a tu autoridad para confirmarte el llamado que te ha hecho. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo nada más. Para nosotros los varones. Nosotros los varones, cuando Dios nos llama a la salvación. Y cuando nos da la salvación y la vida eterna por gracia, por la fe y por gracia, entonces ¿qué sucede? Dios nos llama ahora al proceso de discipulado, a renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, para que vayamos, conforme van pasando los días, comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y andemos en ella. Pero cuando nosotros como varones no queremos voluntariamente someternos bajo la autoridad de Dios, que es la palabra, y quiero decirte que Él es la suprema autoridad, cuando no queremos someternos, Él lo sabe. Él lo sabe. Y ¿sabes? Los demás tarde o temprano se dan cuenta que no queremos, porque andamos en rebelión contra sus mandamientos. Andamos como en el tiempo de los jueces, haciendo lo que bien nos parece cada uno. Sí, la Biblia dice esto, pero yo lo hago de esta manera. Y entonces, ¿qué sucede? Pues déjame decirte que en vez de estar ministrando autoridad a tu familia, le estás ministrando rebeldía. Al rato no te espantes que crezcan tus hijos o tu esposa y también se rebelen contra ti, porque lo que siembras, cosechas. ¿Qué responsabilidad es para nosotros los varones darnos cuenta que Dios nos ha dado autoridad? Cuando nos llama a la salvación nos da autoridad, pero ¿sabes? Esa autoridad no es como si Dios tuviera una varita mágica y ¡ting! No. La autoridad de Dios se gana. ¿Y sabes cómo se gana? Obedeciendo voluntariamente sus mandamientos. ¿Y cómo? Con el ejemplo. Así se gana la autoridad de Dios, con nuestro ejemplo. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo a los demás en amor, en conducta y en fe y en palabra, le dice. Pues, amado hermano, amada hermana, quiero decirte que tienes que ser ejemplo. Hermana, tienes que ser ejemplo a tus hijos de autoridad, que eres una mujer que vive bajo la autoridad de su marido y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amado hermano, tienes que ponerle el ejemplo a tus hijos, a tu esposa y a tus seres queridos, que eres un hombre que vive bajo la autoridad de la palabra de Dios, que no andas, lo más que puedes, procuras no andar en rebeldía,
y que cuando te rebelas contra algún mandamiento o alguna autoridad establecida por Dios aquí en la tierra, pues te das cuenta, tu conciencia te acusa o te defiende según tus actos. Y si te has rebelado, pues tu conciencia te va a acusar, porque Dios habla a la conciencia de que lo que estás haciendo está mal. Pero si tú quieres estar apagando tu conciencia, bueno, nada más te comento que va a pasar lo que le pasó al tiempo de los jueces aquí al pueblo. Va a Dios permitir que vengan tus enemigos y te opriman, y a veces hasta cruelmente. Porque eso nos está dejando ver el pasaje, no nos está dejando ver más que la justicia de Dios. Pero también nos está dejando ver la misericordia de Dios, porque cuando el pueblo clama, mira nada más lo que hace Dios. Manda un libertador. Y dice ahí versículo 7, yo voy a hacer que Sísara, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, iré si tú vas conmigo, si no vas conmigo, no iré. ¿Qué vemos aquí? Que Barak tenía que aprender a enfrentar su gigante. Barak nos deja ver que tenía miedo y tenía inseguridad. ¿Por qué? Porque le tuvo que decir a Débora que él iba a ir a lo que Dios le había mandado hacer, pero que fuera Débora con la autoridad con él. Pero entendía que necesitaba ser afirmado en la fe. Y Dios iba a usar la vida de Débora, la autoridad, para afirmar la fe de Barak. Hoy en día, como congregantes, necesitamos ser afirmados en la fe por medio de una autoridad establecida por Dios. Fíjense bien aquí. Ojo, bien importante. La autoridad tiene que ser establecida por Dios. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que esa autoridad es una autoridad? O mi pastor o mi líder es una autoridad establecida por Dios. Te voy a decir cómo. Su vida da testimonio, su vida de que anda esforzándose por obedecer la palabra, que está esforzando por llevar una vida íntegra, transparente, delante de Dios y delante de los hombres de su familia y delante de todos los hermanos en la congregación. No se anda ocultando ¿sí? Y no busca tener doblez de corazón. Siempre se esfuerza. Cuando dice algo, se esfuerza por cumplirlo. Porque hay quienes son de la secreta, amados hermanos. Hay quienes van a la congregación y se dicen que son cristianos, pero entre semana viven de una manera muy desordenada. Y no se esfuerzan por ser íntegros. No se esfuerzan verdaderamente, ¿por qué? Por darse cuenta que Dios les ha dado autoridad y que tienen que aprender a ejercer esa autoridad, poniéndose bajo la autoridad de Dios, que es su palabra. Y entonces, si te sometes voluntariamente, bueno, yo veo que mi pastor, Hebreos capítulo 13, dice claramente que observen la conducta del pastor y que imiten su fe. Si la conducta de tu pastor es conforme a los principios de orden de la palabra de Dios, entonces él está poniendo su fe en Dios y su vida está dando ejemplo. Y es ahí donde tú tienes que darte cuenta que esa autoridad está establecida por Dios. Y hay un orden de jerarquía eclesiástico también. Debe de haber otro pastor arriba de esa autoridad. Y se le tiene que estar supervisando cómo está trabajando esa autoridad también. Porque hay quienes se sienten llaneros solitarios. No, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y no debe de ser así, hermanos. Eso habla de autosuficiencia, de orgullo, de soberbia. No. Mira, yo quiero decirte algo. La autoridad cuando viene a supervisarnos es la ayuda de Dios. Porque hay cosas, fíjate, hay cosas que tú no alcanzas a ver porque estás aquí, como que en este circulito, sirviendo. Pero cuando viene otra persona de afuera, y él como que se pone afuera del circulito y puede ver, y tú estás haciendo tus funciones que tienes que hacer, y él puede ver dónde probablemente estás fallando y te estás equivocando. Y qué importante es esto. Porque la autoridad cuando viene a supervisar quiere decir que nos viene a ayudar, nos viene a orientar. Si en algo estamos fallando, pues, hermano, me puede decir si hay algo que usted nota que donde yo esté fallando, pues por favor dígamelo porque necesito la ayuda. Pero mira, hay quienes no lo hacen.
Y lo digo en el caso de las familias. Hay quienes son padres de familia y tienen su autoridad puesta por Dios, su pastor o el ministro que Dios les ha puesto. Y no van a buscar también el consejo sabio de la palabra a través de su autoridad. Y por eso viven en una situación de miedo, de duda, de inseguridad. Por eso no avanza su vida, no maduran en el cristianismo. Pero yo quiero decirte que Dios quiere llevarnos a madurar, quiere llevarnos a crecer. Yo sé que a veces hay miedo o hay inseguridades de cómo caminar en esta vida cristiana, sí. Pero quiero decirte que Dios te ha puesto una autoridad. ¿Para qué? Para que vayas y le consultes. Sí, tu primer consulta es con Dios. Esa es la primera, con la autoridad, suprema autoridad con la que todos tenemos que empezar a ir. Pero cuando hay veces que no se nos alumbra bien el entendimiento, pues le echamos una llamadita al pastor o le mandamos un WhatsApp y todo, ¿no? No caigas en la trampa del enemigo. No, ¿para qué le hablo al pastor? Pues está bien ocupado, tiene harta chamba. Se la pasa estudie y estudie, ¿no? No, hermano, ese es un engaño de Satanás. Y no debemos de caer en eso. No, al contrario. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver y darnos cuenta que Dios quiere afirmar la fe de nosotros, así como Dios afirmó la fe de Barak a través de la autoridad. Y entonces dice, hoy en día como congregantes necesitamos ser afirmados en la fe por medio de la autoridad establecida por Dios y que su vida demuestre ser una autoridad llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Pues quiero decirte que en la familia también Dios estableció una autoridad y es necesario que esa autoridad voluntariamente se ponga bajo la autoridad de Cristo. Porque Pablo dice a los Efesios que así como Cristo está sujeto al Padre, así el varón debe de estar sujeto a Cristo y la mujer sujeta al varón. ¿Se dan cuenta de la cadena, la cascada de autoridad que viene? Aquí estamos viendo otro atributo de Dios, que Él es suprema autoridad. Y Él delega su autoridad, pero en un orden. Y Él nos enseña a cómo tener la autoridad de Dios. Para que yo tenga la autoridad de Dios, yo tengo que aprender a obedecer los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Y se va a ver reflejada la autoridad. Y cuando enseñe, voy a enseñar como quien tiene autoridad. Voy a tener calidad moral para poder enseñar a mi prójimo con amor. Lo voy a instruir en el camino del correcto, pero con amor. O voy a enseñar a mi esposa, a mis hijos, con amor. Y esto es muy importante. Es necesario que esta autoridad, la cabeza del hogar, esté bajo la autoridad de Dios para ser usado en instruir a su esposa y a sus hijos en el camino del Señor con su ejemplo. La autoridad está puesta para protegernos, hermanos. Mira, a mí no me cabe este asunto de que si yo como autoridad, fíjense, yo como cabeza del hogar, como varón, a mí no me cabe andarme saliendo ahorita a la calle y sin cubrebocas, como si nada me pasara. A mí no me pasa nada. Dios me guarda, podría yo decir. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí, no? Porque hay quienes, apenas me encontré a una persona y así me dijo, si Dios está, le digo, ¿por qué no te pones cubrebocas? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, no? Y andaba tomado y yo me puse a pensar, ¿de veras Dios está con él? Ahora, ese hombre, esa persona que te estoy diciendo, está en rebeldía. Ahora yo te pregunto, si tú estás viviendo como tú piensas y tú quieres, yo te pregunto, ¿Dios de veras está contigo? ¿Demuestras a tu esposa y a tus hijos que Dios está contigo? ¿Que eres un hombre o eres una mujer temerosa de Dios? Que estás dejando que mira, el principio es dejar que la autoridad de la palabra de Dios nos afirme en la fe. Ese es el principio que estamos aprendiendo aquí. Porque Débora lo que le dijo a Barak y lo que le estaba pidiendo era que obedeciera lo que Dios ya le había dicho que hiciera.
No le estaba pidiendo que hiciera lo que Débora pensaba y sentía, no. Débora, como era una mujer bajo autoridad, le estaba pidiendo que obedeciera a Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer, amada hermana. Con respeto y con temor al Señor, tienes que pedirle a tu amado esposo que si tu esposo se dice creyente, pero te das cuenta que está viviendo en desobediencia a Dios, con todo el amor de tu corazón, acércate a él, platica con él y dile, oye, ¿sabes qué, mi amor? Quiero decirte que lo que tú estás haciendo no está bien ante los ojos del Señor. Por favor, obedece a Dios para que no nos vengan consecuencias a ti ni a toda la familia, porque al rato se nos va a levantar Císara, el enemigo, y nos va a oprimir cruelmente. Es algo bien tremendo. Yo hace rato salí porque tuve que salir por una necesidad urgente. Y ¿sabes? Mira, me dio tristeza, de verdad, me dio tristeza ver que el padre con el niño, llevaba a un niño como de 5 años de la mano. El niño sí con su cubrebocas y el padre sin cubrebocas. Mira, no va a tardar el momento en que a lo mejor el niño agarre y se quite el cubrebocas. Ahora, y cuando el padre le diga, ponte el cubrebocas, ¿qué crees? Que no va a tener autoridad y la calidad moral para que el niño lo obedezca. Es algo bien tremendo. Lo mismo es de nosotros como pastores hacia con la congregación, amados hermanos. Yo como pastor tengo que estar cuidando mi corazón de estar obedeciendo los mandamientos de Dios y ser ejemplo en conducta, en palabra y en amor hacia ustedes, amados hermanos. Para que yo refleje la autoridad. No es mi autoridad, es la autoridad de Dios, hermanos. Y lo tengo que mostrar con el ejemplo. Y de esa manera quiero decirte que el ejemplo arrastra. Si de plano alguien no se deja ser arrastrado por el buen ejemplo, es porque de plano le gusta dejarse arrastrar por el mal ejemplo de cómo vive el mundo. ¿Y quién crees que controla el mundo? El príncipe de estos aires se llama Satanás, el adversario de tu alma, el que quiere llevarte al infierno si no nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de vivir y nos ordenamos conforme a la fe, pero va a utilizar su palabra para poderte establecer. La palabra de Dios te trae confianza, te trae seguridad, se disipa toda duda, todo miedo, toda inseguridad de tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, amado hermano. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando está en lugar oscuro, tú caminas hasta como que a tientas, ¿no? Pero cuando llevas una antorcha, tú caminas con seguridad. Así cuando tú llevas la palabra de Dios, es una antorcha en este mundo de oscuridad. Y te va a ayudar a caminar firmemente, seguro, confiado. Y vas a escuchar la voz de Dios en su palabra y vas a esforzarte por obedecerla. Mire lo que le dice la mujer Débora, la autoridad a Barak. Versículo 9. Ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Císara en manos de una mujer. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Ciertamente Débora era la más fuerte de los dos, sí, porque tenía ya más seguridad y confianza en Dios. Era una mujer profetisa de Dios, ¿eh? Dios usa a las hermanas. Quiero decirles, hermanas, que Dios las puede usar. Pero se dan cuenta cómo esta mujer Débora era usada bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué puedo ver yo, hermana, que Dios usaba a esta mujer bajo su autoridad? Porque esta mujer le recordó a Barak lo que Dios le había dicho a Barak. Y era una mujer que tenía comunión con Dios, que estaba constantemente escuchando la voz de Dios. Ahora, ¿cómo lo puedo traducir ahora en la vida actual? Es una mujer que constantemente está leyendo las Escrituras, humillando su corazón para que Dios le hable y le muestre cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Es una mujer que se esfuerza por renovar su entendimiento día con día. ¿Y Dios la puede usar? Claro que sí. Porque Dios da dones a su iglesia. Pero y dice aquí,
Y Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Ciertamente Débora era la más fuerte de los dos, claro. Su presencia con el ejército les daría tanto al jefe como a los hombres la seguridad de la bendición de Dios. Fíjense, las promesas de Dios están basadas en lo que Él dice, no en lo que yo pienso y siento que Dios dice, no, en lo que dice en su palabra. Dios le dio una promesa a Barak y se la iba a cumplir. Barak estaba todavía con temor y todo, pues es que toda la situación que se vivía ahí de opresión por Sísara y el ejército cruelmente cómo los oprimían. Y dice el versículo 10, allí Barak reunió a las tribus de Zabulón. Fíjate, Barak está aprendiendo a obedecer. La autoridad le infundió confianza para que obedeciera. Y dice, y Neftalí, y de Neftalí, que eran 10,000 hombres bajo su mando. Débora lo acompañó. Un kenita llamado Heber, descendiente de Obab, el suegro de Moisés, se había apartado de los kenitas para plantar sus tiendas de campaña en el valle de Sanayín, junto a Cedes. Como Sísara fue informado de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que era tan numeroso que se extendía desde Jaroset Goyín hasta el arroyo de Sison. ¿Qué podemos ver aquí? Mira, fíjate bien. Aquí hay principios aplicables a nosotros. Estamos viendo atributos de Dios aquí, pero también estamos viendo principios aplicables a nosotros y verdades de Dios que son sus atributos. Ya estamos viendo el atributo de justicia, ya vimos el atributo de que Él es suprema autoridad, de que Él es autoridad suprema. Y ya vimos también varios principios aplicables a nosotros, que Dios quiere afirmar nuestra fe por medio de su palabra, de su autoridad. La palabra de Dios es suprema autoridad. Si tú no tienes a la Biblia como tu suprema autoridad, quiero decirte que es el tiempo que te vuelvas y que humildemente reconozcas que la palabra de Dios es veraz, es inerrante, no falla, es viva y eficaz. La obediencia de Barak demostró confianza en lo que Dios le había dicho, ¿sí o no? Aquí nos deja ver claramente. Barak hizo lo que Dios le había dicho y todavía se lo recordó Dios a través de Débora. Y mira, y todavía Débora fue con él, ¿para qué? Para que Barak aprendiera a obedecer. El Señor Dios de Israel le dijo, te ha dado una orden, ¿no es verdad? Le recordó Débora. Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor, toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Eso fue lo que le recordó Débora a Barak. Pues quiero decirte que cuando decidimos obedecer las indicaciones de Dios por medio de su palabra o por medio de una autoridad que está puesta por Dios, sea terrenal o sea espiritual la autoridad, veremos un buen resultado en nuestra vida. Eso es lo que nosotros veremos, un buen resultado. Porque Dios ha puesto la autoridad para ayudarnos a crecer en la fe. Yo quiero decirte que los que voluntariamente en este tiempo se están sometiendo a las indicaciones, a las normas sanitarias que Dios nos ha dado a través de nuestras autoridades, quiero decirte que van a ver en su vida un buen resultado. Van a ver el cuidado de Dios en sus vidas. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Somos seres humanos, somos muy frágiles. Muy frágiles. Somos polvo, dice la Escritura, y al polvo volveremos un día. ¿Qué es el polvo, amado hermano? Nada. Así somos. Versículo 14, Jueces 4:14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, que hoy el Señor va a poner a Sísara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Barak bajó entonces del monte Tabor con sus 10,000 hombres, y el Señor derrotó delante de Barak a Sísara, desbaratando sus carros y pasando a filo de espada a todo su ejército. Al ver esto, Sísara bajó de su carro y huyó a pie. ¿Qué vemos aquí? La autoridad muestra firmeza y seguridad en lo que Dios había dicho a Barak. Eso vemos. ¿Qué le dice Débora? Levántate. Débora mostraba firmeza y seguridad
Porque Débora sabía que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Y yo quiero decirte que si Dios te ha dicho en su palabra, hágase todo decentemente y en orden, y tú te esfuerzas por hacerlo todo, Dios te va a recompensar. Porque también Dios ha dicho en Deuteronomio 28, las bendiciones te alcanzarán de la obediencia a su palabra. Y Dios te va a bendecir. Y no estoy hablando de cosas materiales, aclaro, porque la bendición de Dios es la que enriquece tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y se va a ir viendo en tu familia. Y se va a ir viendo, y poco a poco van a venir las añadiduras. Porque eres un buen siervo fiel. Empiezas a administrar lo poco que Dios te da de la palabra. Y ¿sabes cómo? Cuando te das cuenta que eres buen siervo fiel, cuando te esfuerzas por ponerla por obra. Y Dios está viendo tu corazón. Mira, a Dios no se le pasa nada, nada de nosotros, amados hermanos. Y entonces nosotros nos damos cuenta que cuando ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, nuestra fe se afirma. Se disipa todo miedo, toda duda y toda inseguridad en el nombre de Cristo Jesús cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero cuando la desobedecemos, hay dudas, hay inseguridades, hay enemigos levantándose, tomamos malas decisiones. Quiero decirte también que hay opresiones, ¿sí?, del enemigo espirituales a nuestra vida, porque se le está dando un derecho al enemigo, cuando lo que Dios quiere como suprema autoridad quiere protegernos. Y eso es lo que quería hacer Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces como la gallina junta sus polluelos, así quise juntarte para protegerte? Y hasta el día de hoy Dios nos sigue diciendo lo mismo. Iglesia, iglesia, quiero protegerte, quiero cuidarte, pero necesitas aprender a vivir bajo mis mandamientos, someterte bajo mi autoridad, para que tu fe sea firme, para que tengas confianza y seguridad en que yo cuido de ti. Es algo muy hermoso de parte de Dios esto. Dios nos está regalando hoy algo bien tremendo. Versículo 16, y con esto voy terminando. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Jaroset Goyín, y los pasó al filo de espada, hasta no dejar a uno solo con vida. Sísara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Yael, mujer de Geber, el kenita, fíjense, ya aparece aquí, pues Jabín, el rey de Hazor, estaba en paz con la tribu de Geber. Yael salió a recibir a Sísara y le dijo: acércate, mi señor, no tengas miedo. Sísara entró a la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Yael abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces Sísara le dijo: quédate en la entrada de tu tienda. Si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no. Mira, salió hasta mentiroso este amigo. Pero como Sísara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, mira, Yael tomó una estaca de la tienda y un mazo, y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra, y así murió ¿quién? Sísara. Mira, aquí yo veo un principio. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sísara oprimió al pueblo de Israel con crueldad, sin piedad. ¿Cómo murió Sísara? Cruelmente y sin piedad. ¿Te das cuenta? Aquí hay un atributo de Dios, la justicia de Dios. Pastor, entonces me está diciendo que si yo me porto mal me va a ir mal. Bueno, mira, te voy a decir algo. Aquí entra también otro principio otro atributo de Dios, la misericordia de Dios. Que si tú te arrepientes de cómo estás viviendo en tu desobediencia, haciendo lo que bien te parece, y voluntariamente decides voluntariamente someterte a la obediencia de la palabra de Dios,
Dios te va a ayudar y te va a levantar. Porque Dios no ha venido para condenar al mundo. No envió a su Hijo Jesucristo para condenarnos, sino que lo envió para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del engaño y la mentira, de la desobediencia, del pecado y la maldad. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios es bendito y por naturaleza Él tiende a bendecir. ¿A quiénes tiende a bendecir? Aquellos que se humillan y se arrepienten de su mala manera de vivir como lo están haciendo hasta el día de hoy y se someten voluntariamente a la palabra. Ponen su confianza en Cristo Jesús y entonces de ahí en adelante empiezan a amar a Jesús. Y Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, porque de esa manera le mostramos a nuestro Señor Jesucristo que lo amamos, obedeciendo sus mandamientos. No somos perfectos, amado hermano, pero aún en nuestra imperfección, Dios no nos condena, nos da la oportunidad de ponernos a cuentas y de esforzarnos en corregir esa situación que estamos viviendo. Y Él nos lleva a madurar. Dios bendice el esfuerzo. Dios está viendo tu corazón en esta noche. Dios está viendo que te estás esforzando por renovar tu entendimiento, por no ser igual, que cuando acabe toda esta situación, mira, seamos diferentes, que reflejemos más el carácter de Cristo en nosotros. No olvidemos que lo que sembremos vamos a cosechar. Este hombre murió cruelmente. Como Barak, dice versículo 22, como Barak iba siguiendo a Sísara, cuando Yael lo vio, salió a recibirlo y le dijo, ven, que voy a mostrarte al hombre que buscas. Barak entró con ella y se encontró con que Sísara estaba ahí muerto y con la estaca clavada en la sien. Ese día Dios humilló al rey cananeo Jabín frente a los israelitas, y estos fueron endureciendo su rostro contra Jabín hasta que los destruyó. Y estas son las manifestaciones de los atributos de Dios: su justicia, su autoridad, su misericordia. ¿Para quién? Para aquellos que le creen y le obedecen. Aquellos que se humillan y le creen y le obedecen. Yo quiero decirte que necesitamos humillarnos para poder recibir la palabra y después poderla obedecer, ponerla por obra. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Que Dios nos ayude, que nos siga afirmando en la fe por medio de la autoridad de su palabra y por medio de las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, espirituales o terrenales. Oremos, amados hermanos. Acompáñame a orar. Señor, queremos agradecerte en esta noche el grande amor y la grande misericordia que nos muestras para con nosotros, a través de estos ejemplos que se dejaron escritos en tu palabra. Que así, Señor, como el pueblo, Padre, les levantabas un libertador y el pueblo buscaba ordenarse, pero nada más moría el libertador y se desordenaban, cada uno haciendo lo que bien le parecía y haciendo lo malo ante tus ojos. Y a veces así estamos, Señor. A veces no nos ven las autoridades terrenales y hacemos lo que bien nos parece. Y el único que estamos mostrando, Señor, ante tus ojos y ante tu presencia es rebeldía en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos, Señor, rendido nuestro corazón y voluntariamente humillarnos y someternos bajo la autoridad de tu palabra. Hemos estado viviendo en algunas áreas de nuestra vida como nosotros pensamos y queremos, y no hemos tampoco buscado el consejo de cómo vivir en esas áreas de nuestra vida. Hoy nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti porque tú nos estás mostrando que tú utilizas la autoridad para afirmarnos en la fe. Y cuando tú nos afirmas en la fe, nosotros, Señor, somos obedientes y todo miedo, toda duda, toda inseguridad, toda confusión se va de nuestros corazones, Señor. Porque nos muestras tu grande amor para con nosotros, ayudándonos a establecernos en una fe firme, así como lo hiciste con Barak. Utilizaste la vida de Débora, Señor, una mujer bajo autoridad. Así, Señor, utiliza la vida de mis hermanas, que ellas se sometan voluntariamente a sus autoridades, a sus cabezas, a sus varones, siempre y cuando sus varones no las lleven
a pecar contra Dios, Señor. Que ellas oren por sus varones, que ellas bendigan a sus varones y que sean ejemplo para sus hijos también. Gracias, Señor, gracias porque este ejemplo has dejado para que mis hermanas también tomen y aprendan, Señor, a ser mujeres bajo autoridad. Yo te pido por ellas, yo te pido que les des sabiduría, que les alumbres los ojos de su entendimiento. Y también te pido por los varones, Señor, porque los varones son los que deben de estar, Señor, al filo, al pie del cañón, Señor, de la batalla ahí, donde debemos de estar peleando la batalla espiritualmente. Señor, pelear la batalla espiritualmente es que nos hacemos responsables de estar instruyendo a nuestra familia en tus caminos. Gracias, Señor. Gracias porque nos estás hablando, porque nos estás afirmando y hoy voluntariamente nos sometemos a tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, que así sea. Pues damos gracias a Dios, amados hermanos. Creo que Dios nos ha dado una gran lección esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra, empezando desde esta noche. Empezando a tomar autoridad con la palabra de Dios, aplicándola a nosotros mismos y invitando a la familia a que obedezcamos al Señor. Pues que Dios les bendiga, nos vemos si Dios permite mañana en la vida devocional. Estamos para servirles, hermanos. Cualquier necesidad que tengan de oración o personal, nos pueden llamar. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.